dar. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Solo es un consumo personal para suplir tus necesidades, para disfrutar, o estás en la capacidad de que ese dinero sea santificado al poder compartirlo con otras personas, al compartirlo con tu iglesia para que pueda desarrollar los propósitos que Dios ha establecido? La frase cochino dinero se popularizó más en Venezuela gracias a la parodia de la radio Rochela con el personaje del hermano Cocó, interpretado por el comediante Pedro Soto, alias El Gato, quien no tocaba los billetes y decía que el hermano Cocó no toca ese cochino dinero. Esa expresión deja ver que el dinero, como el cochino, puede ser sucio, aun cuando literalmente el dinero no es sucio ni limpio, porque ¿qué es el dinero? El dinero es una cosa que usamos para fines muy específicos. El título de esta conferencia, de alguna manera, es incorrecto, porque fíjense, cuando uno ve esta sociedad donde tú y yo vivimos, el dinero realmente es el rey, no es el cochino dinero. El dinero es el rey. Y en donde la esclavitud hacia el dinero es algo común para la gran mayoría de las personas, quienes ciertamente trabajan, se desvelan, se preocupan, escucha, y hasta se suicidan por ese poderoso caballero que es Don Dinero, así lo han denominado algunos. Es decir, que de repente la frase cochino dinero realmente no es tan cierto en el sentido del poder que ejerce el dinero sobre las personas. El dinero significa realmente un acuerdo entre muchas personas que consiste en aceptar ese mecanismo de canje a cambio de los bienes que produce. ¿Quieres obtener algo? Debes tener dinero. Si tienes dinero, entonces obtienes lo que quieres o lo que necesitas. El papel del dinero en la sociedad es muy importante, escribió cierto editor de un periódico financiero. Y decía este especialista que si el dinero desapareciera como un medio para conseguir bienes, la gente estaría en pánico y por todas partes se desatarían guerras en cuestión de días. Quiere decir que lo que llamamos el sistema financiero domina, esclaviza a todos, sin distinción. Pobres, ricos, gobiernos, potencias. Cuando le va mal a China, financieramente le va mal a Venezuela. De manera pues que hay como una especie de control de este don dinero. El poeta noruego Arne Gargot escribió lo siguiente: puedes comprar comida, pero no el apetito. Puedes comprar medicinas, pero no la salud. Camas cómodas, pero no el sueño. Libros, pero no la inteligencia. Diversión, pero no el placer. Conocidos, pero no la verdadera amistad. Sirvientes, pero no la fidelidad. Puedes comprar días tranquilos, pero no puedes comprar la paz. Al fin y al cabo, el poco o el mucho dinero no va a suplir las necesidades intrínsecas del individuo. Aún en las necesidades propias de tu cuerpo. No puedes comprar sueño para dormir, no puedes comprar amistad. Quiere decir que en esta sociedad, escúchame bien, esta sociedad está circunscrita al dinero.
Y es allí precisamente donde este tema, donde este asunto se convierte en algo verdaderamente importante, interesante y desafiante. No creas que los ricos son los únicos esclavos del dinero. Nosotros los pobres nos convertimos también en esclavos del dinero y perdemos el sueño por el dinero, por conseguirlo. Algunos pierden el sueño por aumentarlo y protegerlo, pero otros pierden el sueño por conseguirlo. Al fin y al cabo todos estamos metidos en este paquete. Por lo tanto es muy importante que estemos nosotros involucrados en esta serie, porque estamos frente a algo, no a alguien, a algo, a un sistema que nos constriñe, que nos aprieta el cuello. Ahora, estamos hablando del dinero y pudiéramos decir que el dinero, escucha bien, el dinero no es la causa de los males. El asunto está en el amor al dinero. La causa real de todo lo que vemos es el amor desenfrenado de la gente por el dinero. Porque una cosa no puede tener poder sobre ti. Pero cuando le das valor a esa cosa, entonces sí. Quiere decir que es una cuestión de actitud y de cómo estamos viendo esa cosa. Y esa cosa, en este caso, es el dinero. Hubo en la Biblia un hombre riquísimo, muy rico. Ese hombre tan rico, que está registrado en la Biblia, se llamó Salomón. Fue rey. Fue un hombre muy, pero muy sabio. Esa sabiduría, escucha bien, esa sabiduría le permitió a este hombre convertirse en rico. Solo en regalos que le traían ya había riquezas, más la sabiduría para administrar un país. Cuando este hombre no tenía riquezas y se convirtió en rey, él solamente le pidió algo a Dios frente a la gran responsabilidad que ahora debía asumir. No pidió riquezas. No fue extravagante en pedidas a Dios. Simplemente le dijo: Dios, dame sabiduría para gobernar a este pueblo, porque yo no sé ni entrar ni salir, es decir, yo no sé cómo hacer las cosas, así que hazme sabio. Y Dios le dio sabiduría. Y él, por la experiencia, mencionó 3 problemas que les sobreviene a los amantes del dinero. Levante la mano, por favor, con esta señal. 3 problemas gravísimos que les sobrevienen a los amantes del dinero. Número 1, le preocupa mucho, se preocupa, y esa preocupación le genera inquietudes, intranquilidad. Decía el sabio: la abundancia que pertenece al rico no le permite dormir. La segunda cosa es insatisfacción. Oiga, pero bueno, ¿cómo es eso? Si el dinero en la mentalidad materialista lo que genera es satisfacción. No, pero realmente es al contrario, es insatisfacción. Escribía el sabio: el que ama la plata nunca estará satisfecho con la plata, ni el que ama la riqueza con los ingresos que pueda obtener. ¿Sabes cuál es el problema del dinero? Se llama adicción. Mientras más tienes, más quieres. El que tiene mucho dinero siempre está experimentando. Por ejemplo,
Este hombre de apellido Musk, que está relacionado con la industria automotriz y de los carros eléctricos, ahora ha comprado Twitter por cualquier cantidad de millones de dólares. ¿Cómo esta persona que está metido en la tecnología de los vehículos eléctricos ahora está metido en las comunicaciones? Bueno, porque tiene tanto dinero, que eso le produce insatisfacción y él quiere lograr más. A lo mejor no tanto por el dinero, sino para impresionar, para subyugar, no lo sabemos, pero eso produce el dinero. Querer más, lograr más. Y la tercera cosa que menciona en sus escritos el rey Salomón es la tentación de violar la ley. Dice en sus escritos de Proverbios 28:20, el que se apresura a ganar riquezas no permanecerá inocente. ¿Alguna alusión con lo que pasa en Venezuela? Simple casualidad. ¿Cuánta violación a la ley en este país hay por el asunto del dinero? Se conoce como corrupción, hechos ilícitos. Gente seria que por ganar dinero, entonces ahora está con el narcotráfico, por ejemplo. Grandes escándalos de presidentes. ¿Usted sabe lo que significa el presidente de un país como Guatemala estar preso por narcotráfico? ¿Y cuál era el trasfondo de estas cosas? Haga así conmigo, por favor. Para los que están oyendo, estamos haciendo la señal con los deditos así cuando usted se refiere al dinero. Vamos a ponerle sonido. Chin, chin. ¿Cómo es posible que una persona de esa posición, el presidente de un país, que la gente puso su confianza en él, esté preso en los Estados Unidos por formar parte de una mafia de narcotráfico? Y ese es solo un ejemplo. El término dinero, estoy introduciéndome en esta serie, el término dinero deriva del nombre de la moneda romana de plata, denarius. Fue el nombre de diversas monedas utilizadas en la Edad Media en casi todos los reinos de España, Francia y Bizancio. Estamos hablando de que esto tiene un antecedente increíble, del trueque se pasó a las monedas. Y así sucesivamente a nuestros tiempos, las monedas o la moneda gobierna al mundo. Actualmente, en los países de habla hispana, dinero conlleva el significado de moneda corriente. El dinero es todo activo o bien que aceptamos como medio de pago en la realización de las transacciones entre agentes económicos. Esto suena muy rimbombante, pero es lo que tú haces cuando vas al automercado y obtienes comida, pero a cambio tienes que dar dinero. O quieres comprar otro bien, como un teléfono, quieres comprar un carro, quieres comprar una casa, digan amén a eso. Oye, casa, carro. Hay que decir amén fuertemente cuando hablamos de quiero crecer espiritualmente, quiero que Dios me dé sabiduría. Ay, el amén es más fuerte cuando, Señor, quiero un carro. Interesante lo que estamos hablando esta mañana. Entonces, estamos aquí frente a algo que hacemos de manera continua. Quizá los dos pasajes, lo he investigado, los dos pasajes más asertivos de la Biblia acerca del dinero son Eclesiastés capítulo 5, versículo 8 al 20. Anótalo para que lo leas en tu casa. Y el otro pasaje es la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículos 3 al 10. Para esta ocasión introductoria de esta serie, voy a disertar acerca de las letras de Pablo a Timoteo en su primera epístola. Algunas Biblias vienen tituladas. Hay pasajes completos que tratan un tema y entonces las han titulado. En esta versión está titulada,
y el título es El amor al dinero. Y dice así lo que Pablo escribe a Timoteo: si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. El versículo 7 comienza diciendo: porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, al codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Otra versión dice males. ¿Qué vamos a hacer con este pasaje tan interesante? Una de las cosas importantes al estudiar la Biblia y una de las leyes de la interpretación es tomar en cuenta el contexto. No podemos leer y darle una interpretación o aplicación a un versículo aislado, porque ese versículo realmente no está aislado. Él está relacionado con pasajes que lo anteceden o que están posterior a él. Por eso es importante, antes de discutir, fíjense una cosa, antes de ir directamente al grano, cuando habla aquí en el versículo ya 10, por ejemplo, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, pudiéramos haber entrado en esa discusión ya de una vez, pero es que hay una relación con los versículos anteriores. Y si queremos exactamente saber el malo, por qué funciona eso que dice el versículo 10, tenemos que ir al contexto. ¿Están conmigo esta mañana? Y el contexto es interesante porque el contexto no comienza hablando de cosas, no comienza hablando de dinero, comienza hablando de quién, de personas. ¿Están conmigo este día? Entonces el asunto no comienza por la cosa, el asunto comienza por personas. ¿Están conmigo esta mañana? Diga después de mí, el asunto aquí no comienza por cosas, comienza por personas. Así que la culpa no es de la cosa. ¿Estás conmigo? El asunto no es de la cosa, el asunto es de las personas. Hay personas que se queman con la olla cuando están cocinando y tiran la olla no tiene la culpa es tuya. Están molestos con alguien y salen y tiran la puerta. La culpa no es de la puerta, mi hermano. La culpa es tuya. O la culpa puede ser de otros, pero no es de la cosa. Así que aquí realmente toda esta historia comienza por personas o con personas. Y comienza con personas en relación a establecimientos o instrucciones divinas. Y yo he titulado esta parte algo así como los peligros de no entender los principios divinos. ¿Cuál es el problema con el dinero? Que no entendemos los principios divinos y caemos fácilmente en el error. Y así sucede con otras cosas en las que caemos por no entender o no aceptar, no obedecer los principios divinos. ¿Por qué Adán y Eva cometieron el gravísimo pecado de abandonar los principios de Dios? Porque no obedecieron. Me imagino que entendieron las instrucciones divinas,
Pero a la hora de responder a la circunstancia, prefirieron lo otro. Y eso trajo todas esas consecuencias. Ahora, en este pasaje, del versículo 3 al versículo 6, Pablo menciona palabras que son claves. Escucha bien, esas palabras son falsas doctrinas, pero luego pone en singular, en otro espacio, doctrina, y luego habla de enseñanza. Y estas palabras, él las está relacionando con comportamientos que difieren de la verdad, lo que nos lleva a que no entender los principios de la palabra de Dios trae problemas. Es la instrucción, es el mandamiento divino que no tiene otro propósito de que nos vaya bien. Al obedecer esos principios nos va a ir bien. Entonces, en esos pasajes encontramos la advertencia que, escucha bien, la advertencia que Pablo le hace a Timoteo acerca de personas. Y esas personas son lo que Pablo llama malos maestros y sus falsedades. Y es interesante, y no sé hasta qué punto tranquilizante para mí y para ti, ya que en los tiempos del apóstol Pablo había estos maestros falsos. Y hoy en día uno se sorprende, pero no, ya hay antecedentes de gente malintencionada enseñando las cosas, acomodándolas a sus propios criterios y generando confusión entre otros. Aparte de eso, de este hecho como tal, tenemos la palabra profética que el apóstol da. Decía, escribiendo en la segunda carta a Timoteo 4:3, le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esta palabra profética está en pleno cumplimiento en nuestros días. Así que bueno, tenemos en primer lugar la advertencia de la aparición de estos falsos maestros en los tiempos de Pablo, pero tenemos también la palabra profética que nos alcanza a nosotros hoy en día. El que quiera enredarse con una falsa doctrina es porque o no ha leído la palabra o no está al tanto del asunto profético. Eso es obvio, y gracias por la palabra de Pablo esta mañana para nosotros, que un comportamiento así de estos maestros concibe consecuencias. Consecuencias que el apóstol discierne perfectamente. En esos versículos 4 al 6 nos describe el carácter, escucha, el carácter de los falsos maestros. Número 1, son orgullosos, son obstinados, lo que significa en que van a mantener su posición y van a pelear por su posición. Pero también dice que son provocadores, provocan discusiones entre las personas. Y esas discusiones generan envidias, discordias, insultos, suspicacia, dice Pablo, y altercado entre las personas de mente depravada, carentes de la verdad. Eso es lo que trae la falsa doctrina. Enfrentamiento entre las personas. Y lo otro, escúchame bien, y aquí comenzamos a meternos en el tema del dinero. Porque el otro asunto característico de los falsos maestros es que viven con la agenda oculta del dinero. Entre sus cosas está presente el dinero. Dice
piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Interesante, porque estaba investigando sobre esto. Y en los tiempos de Pablo había la gran y poderosa influencia de los griegos y sus filosofías. En ese tiempo habían maestros por todas partes, maestros de las corrientes filosóficas griegas. Y estos maestros eran ambulantes, iban por los pueblos y en cada pueblo se detenían, como un circo, ¿no? Se detenían y comenzaban en la plaza a hablar de sus ideas y la gente venía a escucharlos y se convertían en discípulos. ¿Y sabe una cosa? Que estos grandes maestros, estos filósofos, llegaban a tener escuelas y las personas tenían que pagar por eso. Un maestro de estos calibres, mientras más influencia sobre más personas tenía, obviamente recababa más dinero. Y eso, al parecer, tuvo algún impacto entre los maestros que también enseñaban acerca de religión o del evangelio. Y pensaron que así como aquellos, ellos podían también obtener riqueza de parte del culto, de la religión, de la gente. Mira cuán simple era la iglesia en ese tiempo. Era tan simple que una iglesia, vamos a imaginarnos que nosotros estamos en ese tiempo. Y entonces anda por allí un predicador. Y entonces ese predicador podía venir aquí a predicar sin que nosotros lo conociéramos. Había una simpleza en ese sentido. Y esto era lo que Pablo está diciendo, que estaba trayendo dificultades a lo interno de la iglesia. ¿Están conmigo hoy? Pero ¿a qué venían ellos? Había una intención de poder sumar dinero. Y por eso el apóstol está diciendo, piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Luego dice que es cierto, escucha, esto es interesante, Pablo no se queda, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, lo admite, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Pero la realidad es que esas ganancias tienen que ver con un carácter transformado del que enseña, lo que enseña el individuo. ¿Y qué es? Estar contento con lo que tiene, dice Pablo, y no cae en los afanes de la vida. Quienes predican y viven la sana enseñanza obtienen el reconocimiento. Escúchame bien. Obtienen la honra y la buena voluntad de aquellos a los que enseñan. Es muy distinto del que está queriendo enriquecerse al que por su testimonio, por su centralidad en lo que enseña, la gente lo reconoce, lo honra, y eso también puede traer algún beneficio, pero no es el beneficio que el que enseña busca, sino que es producto de la gracia, amén, de la gracia que Dios está depositando en esa persona. Por eso es importante que nosotros como iglesia consideremos el asunto de la honra. Es muy bonito decirle a un ministro, a un pastor, qué bien su palabra, muy bonita su palabra, qué bueno, hoy salí contento. Y felicitamos a las personas que están ejerciendo ministerio. Pero también es importante que esa honra, que ese reconocimiento se traduzca también en obras, en bendecir a esa persona. ¿Me estoy explicando? ¿Sí se está entendiendo? Gracias por los 15. Pero esa persona
en ese ambiente de honra, puede recibir algún beneficio que no está pidiendo. Pero eso brota del corazón de la gente agradecida y que ha sido impactada por el ministerio de ese hombre o de esa mujer de Dios. Si estuviéramos hablando en otro lenguaje, estuviéramos aplaudiendo. Pero vamos a aplaudir. Esto aplica al principio que tiene que ver con lo transitorio de la vida humana y que Pablo la manifiesta aquí. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Mira la diferencia entre el que ha logrado acumular riquezas a costillas, como decimos de otros, y aquel que ha logrado el reconocimiento y la honra. ¿Quién deja más? Te pueden dar dinero, pero el dinero se acaba. Pero te pueden dar conocimiento, palabra transformadora, que eso va a permanecer para siempre porque tiene una trascendencia eterna. Lo que tú recibes de parte de Dios tiene trascendencia eterna. ¿Qué recibes de parte de Dios? Alguien te predicó la palabra del Señor y tú aceptaste a Cristo. Eso tiene que ver con eternidad, pero alguien te ha sostenido en el tiempo para mantener ese regalo maravilloso que es la salvación. Eso es trascendencia y esas son las cosas que hay que valorar, más que una ofrenda, más que un dinero. Pablo está pasando de este gran tema de las falsas doctrinas, los falsos maestros y el carácter de esas personas a algo práctico. Pasa a algo de la vida práctica y a la correcta actitud frente a ella. ¿Cuál es la correcta actitud frente a la vida? Me encanta esto. Así que es como una conclusión de lo que se viene hablando. Así que, si tenemos ropa y comida, ¿cuántos tienen ropa? Todos tienen ropa, nadie vino desnudo. ¿Cuántos tienen comida? Gloria al Señor. Así que, dice Pablo, así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Eso tiene dos líneas, ¿no? La primera línea, para algunos, es conformismo. Entonces quiere decir que el evangelio tiene que ver con conformismo. La otra línea tiene que ver con gozo. Porque Pablo está diciendo, así que si tienes ropa y comida, conténtate con eso, tienes la vida. Esto realmente no significa para nada conformismo. Es una actitud frente a la vida. Es la satisfacción de saber cumplido con la responsabilidad. Es la satisfacción de vivir bien, honestamente. Puedes tener cosas, pero si la obtención de esas cosas no es correcta, eso no trae gozo, eso trae carga de conciencia. Así que el apóstol está hablando frente a la vida de una manera diferente. Está más bien honrando primero a Dios y que la honra a Dios puede generar sobre ti prosperidad, puede generar bendición. Jesús establece un principio que yo lo llamo el principio de las prioridades. Y es que precisamente el Señor Jesús dice en esta versión de la NBB, lo más importante es que primero, primero, busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Mira, y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten.
todo lo que necesiten. Aleluya. Qué bueno, vale. ¿Quién mejor puede hablar de un asunto como este sino aquella persona que lo ha vivido y lo ha experimentado? Hablar sin haber pasado por la experiencia es verdaderamente una ilusión. Pero cuando tú has experimentado la pobreza, la riqueza, la abundancia, la escasez, puedes hablar con propiedad de eso. Y Pablo lo está diciendo. Yo sé cómo, esto es importante, cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias. Pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Así que Pablo vivió en esos diferentes escenarios. Y ahora en esa etapa que él está viviendo prácticamente de su poco trabajo, porque Pablo era un apóstol bivocacional. Significa que entonces él hacía trabajos, él era un experto en hacer tiendas, pero también vivía de las ofrendas y de las dádivas de las iglesias. ¿Están conmigo este día? De manera que ahora él prácticamente está dependiendo de eso. Antes, cuando era un perseguidor, estaba en otro nivel. Tenía todo lo que necesitaba, autoridad, dinero, para poder cubrir toda esta operación de persecución. Era un maestro, era reconocido, Saulo de Tarso. Pero ahora él está en otro escenario. Pero él no se está quejando diciendo, bueno, cuando yo tenía, cuando yo era, cuando me daban, etcétera. No, yo viví eso, yo viví en la abundancia, lo tenía todo, y ahora que no tengo nada, ¿qué dice él? Soy feliz. ¿Cómo te sientes tú cuando no tienes lo que quieres? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? No. ¿Y cuál es tu reacción cuando no tienes lo que quieres o lo que necesitas o lo que estás acostumbrado a tener? Se llama queja. Y hay la alabanza y la queja avanza. ¿Y qué es lo que avanza de las dos? La queja avanza. Te quejas. Y la queja es una manifestación de insatisfacción, de infelicidad. Y no hay una cosa más horrible que la queja, no solo del que se queja, sino de los que escuchamos la queja. ¿Cierto? La queja contamina, la queja enferma, pero es un estado de insatisfacción, porque realmente qué bueno es tenerlo todo. Y quizás yo le estoy hablando a alguien hoy, esta mañana, que le hace falta algo a lo que estaba acostumbrado a tener y a disfrutar, y ahora se está quejando y es infeliz. Pero hoy tenemos la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy Dios nos está entrenando y nos está diciendo que tenerlo a Él y disfrutar de sus promesas, disfrutar de sus bendiciones, no tiene comparación, porque el amor de Dios lo llena todo en todo y Él es suficiente. Y hoy te digo eso no por conformismo, sino por una cuestión circunstancial, porque lo que vives ahora va a ser superado en la medida en que tú le creas, sea fiel a tu Dios, porque Dios no nos va a avergonzar. Aleluya. La fidelidad se corresponde con la fidelidad. Si eres fiel a Dios, Dios va a ser más fiel que tú. Porque aun cuando tú te mantienes infiel, aleluya, Él es fiel. Yo le daría un aplauso al Señor, aleluya, y adoraría su nombre.
Ahora, el apóstol entra ya a hablar ahora directamente del dinero. Pero mire toda la relación, de dónde viene para llegar al asunto. Él va a tocar ahora el asunto del dinero y va a hablar muy específicamente de las consecuencias de amar el dinero. Los versículos 9 y 10. Aquí tenemos uno de los dichos de la Biblia que se citan mal y de manera recurrente, corrientemente. La Escritura no dice que el dinero sea la raíz de todos los males, eso no lo dice la Biblia. Repito, la Biblia no dice que el dinero sea la raíz de todos los males, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo comencé diciendo que el problema no estaba en la cosa, el problema está en la persona. Las cosas simplemente son cosas, no tienen vida, no tienen sentimiento, no tienen nada, no sienten. Y el dinero es simplemente un mecanismo de o para recibir bienes. Entonces, ¿cuándo se convierte el dinero en cochino? Cuando nosotros amamos a algo que no tiene un valor intrínseco, un valor real. Es una especie de idolatría donde ponemos de primero al Dios Mamón. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Eso está en el versículo 9, su parte inicial. Observa una cosa, porque aquí es donde vienen los resentidos y comienzan a atacar a los ricos. Ciertamente hay un resentimiento en muy gran parte de la población en relación a los ricos. Pero habría que analizar la procedencia de las riquezas de las personas. Hay un gran empresario venezolano que con su producto ha impactado no solamente este país, sino al mundo. Ese producto ahora está en cualquier país, en los más recónditos. En los almacenes está ese producto. Y la gente la tiene contra este empresario. Yo no soy abogado del diablo, ojo, no estoy defendiendo. Simplemente estoy trayendo un hecho real. Pero si vemos hacia atrás, hay una generación de familia que partió de cero. Partió de cero. Y bueno, trabajaron y trabajaron. Fueron inteligentes con el negocio. Y hoy en día, pues, es una industria poderosa. Y hay gente resentida contra esa persona, pero pobres contra ricos. Las ideologías, algunas ideologías, buscan la confrontación entre ricos y pobres. Otros buscan el enfrentamiento entre blancos y negros. El asunto no está allí. El asunto está en una responsabilidad personal y una historia de vida personal. Observa que este pasaje no habla de los ricos. Estás viendo conmigo la Biblia, ¿verdad? Aquí no está hablando de los ricos, sino de los que quieren enriquecerse. ¿Y quién quiere enriquecerse? El que no tiene riquezas. El que las tiene una base de aumento. Pero ¿cuál es la base y el fundamento de ese aumento, de querer aumentar? Bueno, eso es otro tema. Pero todos nosotros, mire, si yo le pregunto, mire, ay Dios mío, ¿cuántos quieren ser ricos? No sean tímidos, no sean sinvergüenza. Todos queremos ser ricos. Mínimo, medio ricos. ¿A cuántos no les gustaría cambiar su carro? ¿Cuántos no quieren ya vivir donde viven?
¿Cuántos ya no quieren vivir de la oferta? Una marquita, bueno, pues una marca. ¿Cuántos no quieren cambiar su teléfono? Y si seguimos preguntando, al fin y al cabo, con la suma de todas esas cosas te va a llevar a que necesitas ser rico para hacer eso. Todos nosotros tenemos una intencionalidad interna y es de querer ser algo o alguien en la vida. El problema es, ¿y qué vas a hacer con tanto real? Me gustaría que me metieras en tus planes. Méteme allí, aunque sea en la cola. Pero si usted me pregunta, ¿qué haría usted, pastor, si fuera rico? Ay, si yo fuera rico. Si yo fuera rico, este lugar legalmente ya sería nuestro. Para empezar. Compraría una red de autobuses. Mis nietos estuvieran estudiando en el mejor colegio de la ciudad e irían a la mejor universidad. Tendría un sistema social donde las personas pudieran tener ayudas. Si yo fuera rico. Si yo fuera. Ahora, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si fueras rico? Entonces, es la cuestión del corazón. Porque él dice, y se vuelven esclavos de muchos deseos. Ahora, vamos a profundizar un poquito. Ya estoy terminando. Yo quería ser más corto hoy, pero ¿y cuáles son esos males a los que se refiere Pablo? Porque él está diciendo, caen en tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Pero luego, en el versículo que leímos al principio, que habla de muchos males. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Antes de responder a eso, es bueno revisar la palabra que usa Pablo aquí. ¿Cuál es la palabra que usa? Esclavo. Y un esclavo es aquella persona considerada propiedad de otra y completamente bajo su control. Lo que Pablo está diciendo, que la persona queda bajo el control del dinero. ¿Cuáles son los males? Rapidito lo voy a decir. El dinero, en primer lugar, el dinero tiende a convertirse en algo insaciable en la persona. Había un proverbio latino que decía que la riqueza es como el agua del mar. Escucha bien, como el agua del mar, lejos de calmar la sed, la intensifica. Cuanto más se obtiene, más se quiere. Entonces la persona está en ese afán constante, no cesa de buscar maneras de seguir enriqueciéndose. Número 2, el deseo de riqueza se basa en una ilusión. ¿Por qué? Porque creemos que el dinero lo resuelve todo. Hemos visto historias tremendas de hombres sumamente ricos, pero nunca pudieron comprar su salud y fallecieron algunas muy jóvenes. Personas pero muy famosas que pudieran estar tranquilas en la vida y ahora viven ansiosas, deprimidas, que terminan suicidándose, famosos, muy reconocidos. Y uno dice, y una persona tan chévere, tan apuesta, y se suicidó. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero no lo es todo. Es una ilusión. El deseo de dinero tiende a ser a una persona egoísta. Mientras más tiene, más quiere, pero para él.
Voy a hacer una crítica hoy aquí sobre lo que pasa en este país. ¿Cuántos venezolanos tienen escasez de salud? ¿Tienen escasez de trabajos? ¿Tienen cualquier tipo de escasez? Pero no hay nadie quien lo pueda ayudar. Vivimos en un país rico con un pueblo empobrecido. Porque un pequeño grupo maneja las riquezas. Y eso siempre ha pasado, lamentablemente, en todos los gobiernos del mundo. Eso se llama oligarquía. Y la oligarquía no es otra cosa que el gobierno y el poder en manos de pocos. Son familias, son clanes, son mafias. Y eso es egoísmo. Algunos ricos no han aprendido a compartir su riqueza, ayudar a otras personas. El que va logrando cierta posición debe aprender a compartir. Es una de las cosas que vamos a hablar en las otras conferencias, aprender a dar, a bendecir. Si Dios te está bendiciendo, bendice a alguien, ¿vale? Dios te está proveyendo, ayuda a alguien, porque en la medida en que hace eso, Dios te va a dar más. No quiero que Dios me dé más porque yo voy a tener que dar más. Bueno, ese es el secreto, compadre. Ese es el secreto. Mientras Dios te da, porque Dios te va a dar más para que des más. A mí me da tristeza cuando yo veo las redes y veo gente que uno llama inconversos, que no son evangélicos. Mira, salen a las calles a dar, a proveer. Y los que saben de la palabra del Señor, que tienen el amor de Dios, ¿hasta dónde estamos haciendo eso? Aún en la misma iglesia no se hace. Vemos hermanos con necesidad y volteamos la cara. Pastor, necesito mucho para dar. No necesitas mucho. Había una viuda dando de lo que tenía. ¿Tenía mucho la viuda que dio la ofrenda? ¿Tenía mucho? No, pero de lo que tenía dio. ¿Cómo se llama eso? Se llama fe. Fe. Dad y se os dará. Y lo que vas a recibir a cambio de lo que diste es multiplicado, es bendecido. Porque Dios no está viendo la cantidad que tú estás dando, sea en comida, sea en dinero. Dios está viendo la cantidad de tu corazón y eso solo lo sabe Él. Entonces, no seamos egoístas con lo que Dios nos está proveyendo. Aprendamos a compartir. Alabado sea el nombre del Señor. Y la última cosa es que aunque el deseo de riqueza se basa en el deseo de la seguridad, no conduce a otra cosa que a la ansiedad. Así de sencillo. Cuanto más tenga una persona que guardar, más tendrá que perder y tenderá a estar obsesionado por el riesgo de perder. Eclesiastés 5:12 dice una gran verdad y es esta: la gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Porque tienen tanto dinero y tantas cosas que administrar y tanta gente bajo su cuidado que no duermen. Mira, hay ricos que tienen tremendas casas de verano para vacacionar y no vacacionan porque no tienen tiempo, porque siempre tienen algo que hacer. ¿Sabe quién disfruta eso? Los que cuidan esas propiedades. Ay, Dios mío, consiguiéramos un rico así para nosotros disfrutar algo, Dios mío. ¿Ah? No disfrutan la comida, comen rápido porque hay que hacer las cosas. Ansiedad. Por cuidar lo que tienen. Hubo un rico en la Biblia, dentro de una de esas historias que Jesús contaba para hacer aplicaciones,
que le había ido muy bien. Era rico, pero ahora le va mejor porque sus cosechas estuvieron al 100%. Y planificó. Eso hacen los ricos. Proyectan. Y dicen, oh, voy a tumbar los graneros que tengo. Voy a construir unos más poderosos, más grandes, para meter esas semillas allí. Y esa noche, ¿qué creería él quien le estaba tocando la puerta? ¿Serán mis empleados para decirme, no, que lo que tú pensabas es más? Era la voz de Dios. Prepárate, porque lo que ahora tienes no lo vas a disfrutar porque te llegó tu hora de... Lo que ahora tienes no lo vas a disfrutar tú. Muchas veces ni la vida misma la disfrutan. Escucha esta fábula que es interesante. Es una fábula acerca de un campesino que le prestó al rey un gran servicio, hizo una gran obra al rey y el rey pues lo recompensó. ¿Y lo recompensó con qué? Con mucho dinero. Durante algún tiempo el hombre estuvo encantado, fue a Disney, fue a conocer las cataratas del Niágara, vino a Venezuela y subió hasta el Salto Ángel. Quedó maravillado de los tepuis. Pero llegó un día cuando fue al rey y le suplicó que le quitara todo lo que le había dado. ¿Saben por qué? Porque se había metido en su vida una vida antes desconocida, algo desconocido que se llama ansiedad de perder lo que tenía. Prefería devolver eso que estar cuidando tanto dinero. Perdió algo muy importante, perdió la paz y la tranquilidad. Quiero dejarles como conclusión esto. El dinero no es en sí mismo ni bueno ni malo, pero el amor al dinero puede conducir al mal. El dinero en sí mismo no es un mal, pero sí una gran responsabilidad en cómo administrarla y cómo manejarla. W. Barclay, el contentamiento, y es que está el secreto, el contentamiento viene cuando nos desmarcamos de la esclavitud de las cosas, de cualquier cosa. Pónganse de pie, por favor, porque vamos a pedirle al Señor que lo que nos ha enseñado, lo que hemos aprendido en este día, podamos nosotros ser responsables. Bendigo al Señor a quienes están prosperando económicamente y pido a Dios que les dé más. Pero le pido al Señor que no pongan por encima la prosperidad que a Él. Oro al Señor esta mañana para que el Señor nos enseñe a administrar lo poco o lo mucho que tengamos y que siempre le demos a Él el primer lugar. Levanta tus manos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana, por lo que hemos comenzado hablando este día acerca del dinero y nuestra actitud frente a él. Señor, hemos entendido que el problema no está en la moneda, no está en el dinero, el problema está en nosotros, en nuestra actitud frente al dinero. Señor, enséñanos hoy en día que lo más importante aquí es tener un conocimiento claro de las cosas tuyas y no dejarnos apartar por la falsa doctrina, por un falso conocimiento acerca de ti. Que te pongamos a ti en primer lugar, como dice el primer mandamiento, de que te amemos a ti sobre todas las cosas. Señor,
Ayúdanos a equilibrar nuestra vida en cuanto al aspirar cosas y al estar contento con lo que tengamos o lo que vayamos logrando, para darte a ti siempre la honra y la gloria. Oro hoy, Señor, por aquellos a quienes tú has bendecido o has ido bendiciendo económicamente. Ayúdalos a ser responsables con el dinero, a administrarlo, a dominarlo y no ser esclavo de él. Señor, que pongas en ellos sabiduría para administrar lo que les estás entregando. Y sobre todo, enséñales a compartir de lo que tú les has dado. Enséñalos, Señor, a invertir en tu obra, en tu reino, en esta tierra. Porque el dinero se acabará, pero tu reino permanecerá para siempre. Toda inversión que hagamos en el reino igual va a permanecer para siempre. Oro por nuestras necesidades. Cada persona aquí en este día tiene una necesidad material. Todos nosotros tenemos una necesidad. Hoy te pido, Señor, que como dice tu palabra, seas nuestro suplidor. Confiamos en ti, Señor. Yo oro hoy por milagros financieros. Personas que están ahora preocupadas por alguna deuda que no pueden pagar. Están preocupados porque hay que hacer una operación y no tienen el dinero. Están preocupados porque tienen que arreglar su casita que se está cayendo y no tienen recursos. Yo oro hoy, Padre, en el nombre de Jesús, por milagro financiero, porque tuyo es el oro y la plata. Gracias por enseñarnos hoy. Y oramos para que esta palabra quede en el corazón como una potente instrucción de vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Digan amén. Digan amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor para siempre.